Saludamos a los hermanos que ya se van conectando con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya junto con mi hermano Lucas Núñez estamos en esta noche para compartir la palabra de Dios, también para pedir, hacerle una petición a cada uno de los que van a estar conectados en esta noche y también a aquellos que han estado compartiendo con nosotros a través del programa radial que tenemos los días viernes a las 8 de la noche a través de mi perfil de Facebook o por la radio 93.7 Antorcha. Ya voy a estar dejando a mi hermano Lucas para que pueda saludar. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a los hermanos que pueden estar conectados, a los hermanos que están escuchando, amén. Que Dios esté bendiciendo sus vidas y sabemos que Dios nos va a hablar, amén. Porque uno cuando abre la palabra del Señor y comienza a hablar, Dios mismo está hablando, amén. El Señor va a hablar seguramente a sus vidas, a nuestras vidas, amén. Como siempre, Dios siempre habla a su pueblo, de diferentes formas habla el Señor. Y el Señor tiene compasión y misericordia, amén. Es una noche donde Dios nos da la oportunidad nuevamente de poder hablar de la palabra del Señor. Tenemos oportunidad en este momento de poder expresar la palabra de Dios, amén, de poder hablar con denuedo, amén. Aunque a veces suele haber impedimentos, puede haber impedimentos, pero estamos acá por la gracia y misericordia de Dios y porque no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza del Señor, amén. Y toda la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Solo barro somos nosotros, solamente instrumento en las manos de Dios, solo hierba somos nosotros. Gloria y honra es de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hacemos el vivo con el fin de poder compartir la palabra de Dios, pero también para anunciarle, gloria a Dios, como mencioné recién, que los días viernes a las 8 de la noche estamos a través de un programa radial que se titula Puestos los ojos en Jesús. Se transmite a través de mi perfil de Facebook o si no lo puede escuchar por la radio 93.7 Antorcha. Así que es algo que ha nacido en nuestro corazón. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia donde las iglesias, los templos, los lugares de reuniones todavía no se pueden abrir. Y sabemos que en esta pandemia muchos de los hermanos tal vez han agarrado firmeza y aún están buscando al Señor en sus hogares. Pero también tal vez hay personas nuevas que habían empezado el camino del Señor y justamente viene esta pandemia sobre mayor parte del mundo y tal vez se desanimaron, tal vez ya bajaron los brazos y nació ese sentir, como dije recién, de hacer el programa, que a través de la radio, a través de las redes sociales que se está usando mucho en este entonces, en este tiempo, ¿no? Pueda llegar una palabra de fortaleza, una palabra de aliento para aquel que tal vez ya estaba sin fuerza, queriendo abandonar, queriendo dejar, queriendo tirar todo por la ventana, como quien dice, que pueda llegar una palabra y lo pueda fortalecer, lo pueda animar, ¿no? Y también palabra de advertencia, consejos a través de las Escrituras. Todo eso estamos haciendo ese programa con el fin de poder ser de bendición para la vida de cada uno de los hermanos. Hay una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta noche, que vamos a leer en el libro de Segunda de Tesalonicense capítulo 3 versículo 1. Segunda de Tesalonicense capítulo 3 versículo 1, miramos con la ayuda del Señor, y a través de esta palabra nosotros vamos a pedir una petición a cada uno de los que están escuchando en esta noche. La petición que vamos a pedir es que oren por nosotros,
que oren para que la palabra de Dios sea corrida, para que la palabra de Dios llegue al que más necesita. Como mencioné recién, tal vez algunos están sin fuerza, desanimados, queriendo bajar los brazos, pero que la palabra de Dios llegue a aquellas vidas y pueda fortalecer, pueda animar y aún, gloria a Dios, pueda aconsejar para que nosotros nos afirmemos cada día más en el camino del Señor. Dice así la Sagrada Escritura y lo hacemos con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. A la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses, y le estaba pidiendo una petición. Gloria a Dios, hermanos, no importa las denominaciones, hay algo que nos une, y es la fe, el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol decía: por lo demás, hermano, orad por nosotros. La petición que nosotros queremos hacer junto a nuestro hermano Lucas en esta noche es que los oyentes puedan acordarse de nosotros en sus oraciones, puedan orar por nosotros para que la palabra de Dios sea corrida. Como mencioné recién, el único fin con el que hacemos nosotros estos programas o el vivo es para que la palabra de Dios llegue al que más necesita, para que la palabra de Dios fortalezca al débil, fortalezca al desanimado, levante al caído, afirme nuestros corazones y nos enderece cada día a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol decía: orad por nosotros para que la palabra de Dios sea corrida y sea glorificada. Hermanos, sabemos que la palabra de Dios ha sido glorificada en nuestra vida y ha sido glorificada en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tal vez en un momento desanimador, en un momento de tristeza, vino la palabra de Dios, usted la escuchó, la recibió y se pudo fortalecer, se pudo afirmar? Tal vez algunos estaban enfermos, pero la palabra de Dios llegó a sus oídos y a través de la palabra recibió sanidad y fue glorificado, el Señor Jesucristo en su vida a través de la palabra. Así como ha sido glorificado el Señor a través de la palabra en su vida, en nuestra vida, también que el Señor sea glorificado en las vidas de aquellos que van a escuchar la palabra de Dios a través de la radio, a través de los vivos. Que la palabra de Dios y que nuestro Señor Jesucristo sea glorificada en aquellas vidas. Gloria a Dios, aquel perdido pueda ser, hermano, salvo. Aquel que está en la droga, aquel que está, gloria a Dios, hundido en el pecado, muerto en delitos y pecados, pueda tener una vida nueva en Cristo Jesús. Aquel que está sin esperanza pueda tener una esperanza viva, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin con el cual nosotros tenemos que orar, para que la palabra de Dios sea glorificada en aquellas vidas, gloria a Dios, que están necesitando, hermano. Y dice así como lo fue entre nosotros, como dijimos recién, la palabra de Dios en muchos momentos ha sido glorificada en nosotros, fortaleciendo, sanando, animándonos. Versículo 2 dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Sabemos, gloria a Dios, la lucha que aquellos siervos de Dios tienen cuando están impartiendo la palabra de Dios. Aquellos que están predicando, aquellos que están haciendo llegar la palabra de Dios, tienen lucha. Se levantan los hombres perversos,
Se levanta, gloria a Dios, aquellos que están en contra. Se levanta el mismo enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero para eso nosotros necesitamos sus oraciones. ¿Para qué? Para que el Señor, gloria a Dios, nos respalde cada día con su presencia. Y aunque el enemigo venga como río, que el Señor plante bandera de victoria y nos saque victorioso en todos los sentidos. ¿Por qué, hermano? Porque hay hombres malos que se levantan. Gloria a Dios, hay hombres perversos, hermano, que no quiere que se predique el evangelio, no quiere que se aconseje a través de las escrituras. El enemigo mismo se levanta, gloria a Dios. Por eso necesitamos la oración de cada uno de ustedes. Y así también aquellos que tal vez están predicando, aquellos que también tal vez están haciendo un programa radial, puede dejar su comentario y puede decir, hermano, también nosotros necesitamos sus oraciones, porque nosotros necesitamos de ustedes, gloria a Dios, para que ustedes nos ayuden en oración. Dice, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Esta es la confianza que nosotros tenemos, que aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo venga como río, el Señor, gloria a Dios, nos va a guardar, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor, gloria a Dios, nos va a ayudar para que nosotros sigamos caminando y sigamos poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esa confianza, que la petición que nosotros estamos haciendo en esta noche, gloria a Dios, ustedes lo van a cumplir, ustedes lo van a hacer, porque somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios, la fe, el servicio a Jesucristo nos une. Tal vez no nos conocemos personalmente, gloria a Dios, pero si no nos conocemos acá, un día nos vamos a conocer en la presencia del Señor. Porque estamos para sobrellevar la carga los unos a los otros. Estamos para orar los unos a los otros. Por eso tenemos esa confianza de que ustedes nos van a ayudar en oración. Que hacéis y haréis lo que hemos mandado o lo que le estamos pidiendo en esta noche. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor que está sobre todas las cosas, hermanos. El apóstol hablaba a los corintios. La fe, el hablar en lengua, las profecías, todo van a acabar. Pero el amor, la esperanza, la fe permanece, y sobre todo el amor. Que el Señor Jesucristo encamine nuestro corazón al amor de Dios. Gloria a Dios, y a la paciencia de Cristo. Ya dejo a nuestro hermano Luca que va a agregar algo más y seguidamente vamos a estar orando, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, sabemos que vamos a sufrir persecución, amén. Pablo el apóstol le decía a Timoteo que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecuciones. Eso lo sabemos, el Señor nos advirtió muchas veces. Si al padre de familia lo persiguieron, cuánto más lo de su casa. Si el maestro fue perseguido, los discípulos también van a ser perseguidos. Pablo sabía que iba a haber esas cosas, pero le hacía una petición, como el hermano decía y como dice la palabra, a los tesalonicenses. Les pedía que estén orando a favor de ellos, a favor de Pablo, a favor de aquellos que predican, a favor de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren predicar la palabra de Dios tal y como es, trazar la palabra de Dios tal y como es. Los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecuciones. Usted, si quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere predicar la palabra, la sana doctrina tal y como está, usted va a sufrir persecuciones. El hermano sabe perfectamente eso. Yo también lo sé. Pablo el apóstol también sabía porque él mismo lo enseñó. Pero él pedía al pueblo, pedía a los hermanos que oren a su favor. ¿Para qué? Para que no haya oposición. Para que la palabra del Señor pueda ser transmitida, pueda correr libremente, que no haya impedimento. Pablo el apóstol decía, porque no es de todo la fe. Había oposición, había persecución, y no podían predicar en aquel tiempo libremente la palabra del Señor. No podía correr la palabra de Dios como tenía que correr. Y Pablo el apóstol pedía oración para que no haya oposición. Hoy en día, por la gracia de Dios, nosotros podemos predicar, no estamos sufriendo tanto como en aquel tiempo, pero van a venir tiempos en que no vamos a poder predicar la palabra del Señor y ya hay oposición en cuanto a la pandemia. Pero buscamos los medios para poder transmitir la palabra del Señor.
sea en una esquina predicando con un micrófono, un parlante, o sea por radio. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, tratamos de permanecer y de que la palabra del Señor sea glorificada, que la palabra del Señor corra de una u otra forma. Debe correr la palabra de Dios, pero necesitamos sus oraciones. Como Pablo mismo decía, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, como lo fue en los tesalonicenses. Ahí la palabra fue glorificada, ahí ellos alcanzaron bendición, ahí los tesalonicenses alcanzaron conocimiento, porque la persona, los hermanos, el pueblo que no tiene conocimiento, fácilmente puede ser engañado. El pueblo pereció en la antigüedad por falta de conocimiento. Pablo el apóstol transmitía, hermano, hermana, conocimiento de Dios. Porque dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido y lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón. Dios ha reservado a aquellos que le aman. Pablo el apóstol podía ver cosas, podía ser revelado por medio del Espíritu Santo, misterios del Evangelio. Y eso es bueno, transmitir el conocimiento, más en estos últimos tiempos, hermano, hermana, donde el diablo no quiere, hermano, que se sepa más y más con claridad la palabra del Señor. Por eso yo quiero compartirle la palabra del Señor aquí, para añadir un poco más lo que el hermano está compartiendo, en Efesios. Dice la palabra del Señor, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Pablo el apóstol acá transmitiendo una revelación, un conocimiento, enseñando a los éfesos acerca de la armadura de Dios, transmitiéndole algo que ellos no sabían. Pablo el apóstol aquí dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda acción y súplica en el Espíritu, velando en ello, o sea, no descuidando la oración, velando en ello, en perseverancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo. Pablo el apóstol pidió oración a los santos a favor de él, para que él pueda revelar los misterios del Evangelio, que es una riqueza espiritual para nosotros. Cuando un siervo, una sierva transmite esas bendiciones, ese conocimiento, sus misterios, es una riqueza espiritual para el oyente. Por eso Pablo el apóstol allí a los efesios pidiendo oración, que hable con denuedo, que la palabra sea glorificada, que corra la palabra y que hable como debe hablar, como conviene. Por eso Pablo el apóstol aún le decía a Timoteo, preséntate como obrero aprobado delante de Dios, que sabe usar bien la palabra de Dios, la palabra de justicia, que sabe trazar bien la palabra. Es necesario, hermano, hermana, escudriñar las Escrituras. Es necesario hablar como debemos hablar la palabra de Dios. Y por vivir piadosamente y querer hablar la palabra de Dios como debe ser, vamos a sufrir persecuciones. Pero necesitamos que el pueblo de Dios esté orando a nuestro favor. Esté orando a favor de aquellos siervos, siervas que están predicando el Evangelio. Por eso, hermano, hermana, nosotros humildemente, sabiendo que la obra y las gracias de Dios, los ministerios, el don, lo que Dios nos haya dado es por la gracia y misericordia y todo a Dios le pertenece. Solo barro somos y nosotros necesitamos humildemente que ustedes estén orando a nuestro favor, porque nuestro anhelo es que la palabra del Señor corra, como lo que anhelaba Pablo el apóstol,
Nuestro anhelo también es que la palabra del Señor corra, que no haya impedimento, que sea glorificada la palabra del Señor, que seamos un canal de bendición, que sean restauradas las vidas, que sean levantadas las vidas, que sean perdonadas, que sean liberadas, que sean bendecidas las vidas, que sean enriquecidas las almas, que sean enriquecidos los hermanos a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, pedimos sus oraciones, que el Señor nos alcance más gracia y nos alcance de nuevo para hablar su palabra como debe ser. Amén, hermano, hermana. Esto es lo que he querido compartir. Nuestro hermano, si quiere añadir algo más. Amén. Ya vamos a estar orando junto con nuestro hermano Lucas sobre la petición que hemos pedido en esta noche. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Nuestro hermano puede estar orando. Amén, gloria a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Dios mío, hablar tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por esta hora, por este día, por esta noche que tú nos das, nos has permitido, Padre amado. Señor, tú sabes, Dios mío, que el anhelo de nuestro corazón es que tu palabra sea glorificada, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, esté trabajando en los corazones, tanto como en aquel que no te conoce, tanto como aquel que te conoce, es decir, a tu pueblo, Padre Santo. Oh Padre amado, por eso te ruego en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes, Dios mío, en lo que estamos emprendiendo, Dios mío. Que tu gracia sea con nosotros, Dios mío. Que tu misericordia sea con el oyente, Dios mío. Permítenos hablar tu palabra con denuedo. Como Pedro y Juan, Dios mío, fueron amenazados, hablaron a los hermanos oraron a favor de esa petición. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra, dice tu palabra. Por eso, Dios mío, nosotros también necesitamos de la oración del pueblo. Y hoy, como Pedro y Juan presentaron delante de la iglesia, nosotros también delante de tu pueblo presentamos que necesitamos de la oración de ellos para que podamos hablar tu palabra como debe ser y con todo denuedo, Padre amado. Y es para que tu nombre, tu palabra sea glorificada, Padre. Tú sabes que nosotros solamente somos barro, instrumentos en tus manos, pues la gloria y la honra es solamente tuya, Padre Santo. Solamente alcánzanos de tu gracia, danos de nuevo para poder hacer bien las cosas, Padre amado. Y lo que tú nos has encomendado, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Que tú estés bendiciendo a tu pueblo que está oyendo, que está mirando de aquel lugar. Padre Santo, que tú estés bendiciendo a tu iglesia, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, sabemos que tu Espíritu Santo, Dios mío, como dice la palabra, el enemigo vendrá como río, pero tu Espíritu levantará bandera, Padre. Pues no confiamos en nuestra fuerza, ni con ejército, ni con fuerza humana, sino con tu Espíritu Santo, Dios mío. Pues la obra es tuya, Señor, y no del hombre. Y tú abres puerta y nadie la cierra, Padre. En el nombre de Jesucristo, la gloria y la honra es a ti, Padre Santo. No sé cómo seguirá esto, Padre, pero desde ya encomendamos todas las cosas en tus manos y aún nuestras vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que ya estamos escuchando. Y como decía el apóstol, tenemos esa confianza en vosotros. Gloria a Dios que vamos a estar en sus oraciones. Gloria a Dios, ya dejando el tema, hermano, de la programación que tenemos los días viernes a las 8 de la noche a través de mi perfil de Facebook y de la radio 93.7 Antorcha. En esta noche vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra. Como dije recién, dejando, gloria a Dios, el anuncio del programa radial, ya vamos a ir a la Sagrada Escritura
donde el Señor nos va a aconsejar en esta noche a través de su palabra. Gloria a Dios. Y primeramente, hermanos, la palabra es para nosotros. Cuando Dios hablaba a Jeremías, a Ezequiel, ellos podían testificar y podían decir: palabra de Jehová que vino a mí, diciendo. Primeramente la palabra es para nosotros. Primeramente Dios habla a nuestras vidas. Y Dios nos ayude a nosotros a poder ser de ejemplo. El apóstol decía: no sea cosa que yo, habiendo predicado a otro, venga a ser reprobado. Gloria a Dios. Así que Dios nos ayude a nosotros. Gloria a Dios que impartimos la palabra de Dios. Gloria a Dios que podamos ser un ejemplo y podamos trazar bien las escrituras, como mencionaba a través de este versículo nuestro hermano Lucas. Miramos ya la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos, hermanos, donde la iglesia en general está dejando, gloria a Dios, las bases bíblicas aún, hermanos, y están haciendo, gloria a Dios, un nuevo culto, por decir así, y deja de lado, gloria a Dios, los consejos que el Señor nos deja a través de la Sagrada Escritura. El apóstol decía que lo que aconteció tiempos atrás se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros tengamos cuidado. Y muchas veces hasta queremos aconsejar a través de la palabra, y muchos podemos decir: hermano, solamente Dios puede juzgar, solamente Dios juzga. Y muchos de nosotros muchas veces usamos ese término. No podemos recibir un consejo del siervo, de la sierva, a través de las escrituras, porque decimos que solamente Dios juzga. Y no tomamos muchas veces por este versículo que vamos a leer, que no juzguéis para que no sea juzgado. Y muchas veces usamos ese versículo para no recibir un consejo. Pero en esta noche, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el respaldo de la presencia del Espíritu Santo, vamos a estar hablando, hermano. Gloria a Dios, con el mayor temor, gloria a Dios, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de versículo 1, miramos con la ayuda de nuestro Señor, dice así: no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén a la Sagrada Escritura. Como mencionaba recién, muchas veces podemos cometer algo indebido, algo que no esté en acorde con la Sagrada Escritura. Se acerca un siervo, una sierva del Señor y nos aconseja a través de la Sagrada Escritura. Y muchas veces nosotros ponemos por pretexto que solamente Dios puede juzgar. Y decimos: no tenemos que juzgar para no ser juzgados. Hermano, pero la palabra de Dios, a lo que se refiere acá, se refiere a que la persona no haga un juicio condenatorio. ¿Cómo sería esto? Que, por ejemplo, hay ciertos varones o ciertas mujeres que cometen una falta,
que cometen algo que no está acorde con la Sagrada Escritura, nosotros no podemos dar un juicio condenatorio, no podemos decir que aquella persona se va a ir al infierno por tal cosa que hizo. Porque solamente Dios, gloria a Dios, hermano, sabe quién realmente va a estar en la presencia del Señor. Si bien el Señor nos deja las Escrituras para que nosotros nos guiemos, para que nosotros actuemos y andemos conforme a la palabra de Dios, para que también un día podamos estar en la presencia de Dios. Pero cuando se comete una falta, no podemos condenar, pero sí podemos hacerle ver, el error a tal persona que ha cometido tal falta. Y vamos a ir mirando a través de las Escrituras, gloria a Dios, hermano, de qué forma se puede juzgar y quiénes pueden juzgar. Gloria a Dios, porque no cualquier persona puede juzgar o puede hacer ver a aquella persona entre lo bueno y lo malo. No cualquier persona puede hacer eso, sino que la Biblia nos habla claramente que la persona que puede juzgar, que puede hacer ver el error a ciertas personas que no andan conforme a la Sagrada Escritura, tienen que ser personas espirituales. Pero quiero dejar en claro que cuando el versículo habla no juzguéis para que no sea juzgado, no está hablando en ninguna manera que en ningún momento podemos llamar la atención. No está diciendo que los siervos de Dios no pueden aconsejar, no pueden exhortar. No, sino que está diciendo que no hagamos un juicio condenatorio de condenar las almas, pero sí podemos llamarle la atención a través de las Sagradas Escrituras, aconsejarle a través de las Sagradas Escrituras, decirle, hermano, hermana, la forma que estamos andando, la forma que nos estamos moviendo, no está conforme a la Sagrada Escritura. Mejoremos de la forma que estamos andando porque podemos sufrir consecuencias. Eso sí lo podemos hacer, pero con toda humildad, hermano. Gloria a Dios, porque el apóstol Pablo también decía, no sea cosa, gloria a Dios, que vos te creas un poquito fuerte y después caiga. Por eso Pablo decía, el que está firme, mire y no caiga. Por eso lo tenemos que hacer con toda humildad. Miramos, dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis será juzgado, y con la medida con que medís os será medido. O sea que cuando hablamos de juzgar, no se trata de que nosotros no estamos, gloria a Dios, autorizados, por decir así, para aconsejar, para llamar la atención a través de la palabra, sino que cuando habla de juzgar, se trata de que no hagamos un juicio condenatorio, de condenar las almas y enviar al infierno. Versículo 3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermano, como mencioné recién, cuando se trata de aconsejar a algún hermano, alguna hermana que no está conforme, que no está andando conforme a las Escrituras, lo tiene que hacer una persona espiritual, una persona, por decir así, intachable, que cuando la persona se acerca al dar el consejo, la otra persona pueda, gloria a Dios, recibir ese consejo y no se pueda aprender de nada. La persona no pueda decir, pero ¿qué me venís a aconsejar vos a mí si fíjate lo que estás haciendo? ¿Qué me venís a aconsejar a mí si fíjate cómo estás andando? Por eso la persona que, gloria a Dios, que llama la atención a través de las Escrituras, tiene que ser una persona espiritual, una persona que ande conforme a la voluntad de Dios, una persona que ande, gloria a Dios, en los caminos que el Señor quiere. Por eso miramos un ejemplo en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 13 y 14, miramos. Aquí este pasaje lo menciona a Moisés, que ya vamos a ir como dándole forma al mensaje en esta noche. Como mencioné recién, la persona que va a aconsejar al hermano, a la hermana, tiene que ser una persona espiritual.
No tiene que ser una persona que tenga, gloria a Dios, mucho antecedente, como quien dice. Porque va a querer aconsejar y la otra persona le va a decir, no soy nadie para aconsejarme porque vos también estás dando de la misma manera o estás haciendo cosas desagradables. Por eso vemos acá en la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 13, que Moisés quiso corregir a dos varones que estaban peleando, y fíjense lo que le contestan estos varones. Dice así la Sagrada Escritura: y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén a la Sagrada Escritura. Aquí Moisés quiere llamar la atención a dos hebreos que estaban peleando, que estaban discutiendo. Moisés dice: ¿por qué están peleando? ¿Por qué estás golpeando a tu prójimo? Y uno de los varones le dice: pero ¿quién te puso a ti por príncipe o juez? ¿Acaso tú también quieres matarme como mataste al egipcio ayer? Hermano, muchas veces queremos aconsejar que no murmuremos, queremos aconsejar que no hagamos ciertas cosas, pero es ahí donde viene la respuesta: ¿qué me venís a aconsejar? Si vos también murmurás, si vos también haces ciertas cosas. Por eso la persona que llama la atención tiene que ser una persona espiritual, que cuando da un consejo la otra persona no tenga nada, gloria a Dios, de qué agarrarse. Como Jesucristo dijo: viene el enemigo, pero no tiene nada en mí. Gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo era limpio de pecado. Gloria a Dios, que cuando vengan, gloria a Dios, aquellos hermanos, tal vez, hermanos, no encuentren falta en nosotros, que seamos de buen testimonio, que andemos con integridad delante de la presencia del Señor, que cuando nosotros aconsejemos, la otra persona pueda decir: amén, porque realmente es un siervo de Dios, realmente hace la voluntad de Dios, realmente anda conforme a la palabra de Dios y recibe el consejo. Pero que no sea cosa que cuando nosotros aconsejemos tengamos la misma respuesta que tuvo Moisés: ¿quién te puso por príncipe o juez sobre nosotros? Gloria a Dios, ¿qué me venís a aconsejar si vos hiciste ayer esto, si vos hiciste lo otro? No, hermano, tenemos que ser personas espirituales para aconsejar a otra persona. Así nos ahorramos el conflicto muchas veces. Hay otro ejemplo, estamos mirando ese ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que es juzgar. Como dije, en la actualidad, hoy en día se usa mucho que solamente Dios puede juzgar. Pero acá vemos que Moisés juzgó, llamó la atención a aquellos hermanos, a aquellos hombres que estaban peleando, pero él no estaba en condición de hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Gloria a Dios. Por eso que cuando llama la atención le dice: no soy nadie para llamarle la atención porque ayer mataste a una persona vos. O sea, el juzgar, llamar la atención, hacerle ver a los hermanos que lo que están haciendo está mal, que no está conforme a la Sagrada Escritura. O sea, lo podemos hacer, pero tenemos que ser personas espirituales. Otro versículo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5. Dice así la Sagrada Escritura. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre,
sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohechos. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con íntegro corazón, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo esto, ¿qué dice? Haciendo esto, no pecaréis. Amén a la Sagrada Escritura. Podemos ver en este pasaje que el rey Josafat pone jueces en las ciudades. Y el consejo que da a los jueces dice, versículo 7, gloria a Dios. Hermano, versículo 6 dice: dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no os juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Cuando Dios pone persona en el ministerio, cuando Dios pone siervos y siervas al frente de la obra, gloria a Dios, Dios está respaldando a aquellos hombres, a aquellas mujeres. Aunque muchas veces nosotros lo tomemos como hombres solamente, gloria a Dios, o como personas que no sean importantes, aunque no son importantes, pero Dios por algo los puso. Y acá lo que podemos ver, que Dios era con los jueces en aquel entonces. Por eso nosotros no podemos tener en poco aquellas personas que están enfrente del ministerio. Aquellas personas que están aconsejando al pueblo, no lo podemos tener en poco, sino que tenemos que tener un respeto, porque Dios, Jesucristo, está con ellos, está respaldando el trabajo que ellos están haciendo. Pero le da un consejo, gloria a Dios, dice: mirad lo que hacéis. Aquellas personas que juzgan, que aconsejan, que mantienen el orden dentro de la iglesia, tienen que también tener ese temor. No tienen que tomar como autoritarismo, gloria a Dios, como que yo soy la autoridad. No somos autoridad. La única autoridad máxima sobre la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él también, hermano, es un Dios de orden, que deja ciertas responsabilidades a los siervos de Dios. Como dije también, los siervos de Dios también tienen que estar al tanto y tener ese cuidado cuando juzgan. Por eso le decía en el versículo 7: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Hermano, gloria a Dios, cuando la persona está, gloria a Dios, actuando conforme a la voluntad de Dios, no permite injusticia. ¿Por qué? Porque en Dios, en Jesucristo, no hay injusticia, no hay iniquidad, no hay cosa, gloria a Dios, hermano, contaminada, porque nuestro Dios es santo.
Gloria a Dios, nuestro Dios es, gloria a Dios, sin pecado. Por eso, gloria a Dios, cuando tal vez está aconteciendo algo dentro de la iglesia, es allí donde los siervos de Dios, con todo el temor de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde tienen que exponer las Escrituras y decir lo que se está haciendo, de la forma que estamos haciendo, de la forma que estamos actuando, no está conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano, y en ese juicio no tiene que hacer acepción de persona. Una vez cuando estaba en un congreso allí en la provincia del Chaco, escuché a un hermano que dijo: en la obra de Dios no hay familiares, porque muchas veces puedo actuar con un hermano y puedo aconsejar y puedo decirle: hermano, lo que estamos haciendo no está bien. Pero cuando veo que algún familiar se está desviando, es como que muchas veces no queremos actuar por ese estima que tenemos a aquella persona, como es familiar, como es mi hijo, mi hija, gloria a Dios, mi hermano. No, acá en la obra de Dios no hay acepción de persona. Jesucristo dijo: el que ama padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo más que a mí, no es digno de mí. Gloria a Dios, los siervos de Dios, cuando ven algo que no está conforme a la Sagrada Escritura, aunque sea mamá, aunque sea papá, aunque sea hermano, hermana, aunque sea mi tío, mi tía, gloria a Dios, los siervos de Dios, con todo ese temor, con toda esa humildad que pueda tener, gloria a Dios, expone la Escritura y le dice: de la forma que estamos andando no está bien, no está siendo agradable delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ni hay admisión de cohecho. No hay admisión, gloria a Dios, o no hay recibimiento, hermano, de soborno. Aquel hermano no le voy a llamar la atención porque el único hermano que diezma, el único hermano que trae las ofrendas. Y si le digo algo, ya veo que no ofrenda más. En la obra de Dios no se admiten cohechos, sobornos. Gloria a Dios. Por eso el juzgar no se trata de que nos llamemos la atención, sino que se trata de que no hagamos un juicio condenatorio. Pero sí podemos aconsejar con toda humildad, con todo temor, a través de las Sagradas Escrituras. No hacer acepción de personas, hermano. Gloria a Dios, no recibir soborno. Gloria a Dios, sino poder exponer como está escrito. Por eso dice, gloria a Dios, versículo siguiente: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas, sacerdotes, y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y por la causa, y volvieron a Jerusalén. Es ahí donde Dios también pone en los templos o en los lugares de reuniones, hermano, pone pastores, ancianos, evangelistas, diáconos, hermanos, hermanas que sirven a Dios, para que ellos también, gloria a Dios, puedan aconsejar a través de la Sagrada Escritura. Y lo que me llama muchísimo la atención es lo que dice en el versículo 10: y cualquiera causa que viniera a vosotros con temor, cualquiera causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en la ciudad, en causa de sangre, entre ley, precepto, estatuto y decreto, les amonestaréis que no pequen contra Jehová. Haciendo así, no pecaréis. O sea, muchas veces se ve cosas en la cual es ahí donde los siervos de Dios tienen que amonestar, tienen que aconsejar a través de la palabra de Dios. Y si los siervos de Dios hacen tal cual como está escrito y llaman la atención, no hacen acepción de personas, no reciben cohechos, sino que lo que blanco, blanco es y lo que negro, negro es. Si actúan de esa manera, el pecado no va a crecer dentro del pueblo de Dios. Hermanos, el pecado está creciendo en gran manera dentro de las iglesias
o dentro del lugar de reunión. Porque aquellos que tienen la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo están permitiendo ciertas cosas. Por eso el rey aconsejaba a los jueces y le decía: gloria a Dios, no permitan cohecho, no hagan acepción de persona, sepan que en Jehová no hay iniquidad, no hay, gloria a Dios, injusticia, hagan lo que tengan que hacer, y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, el pecado no va a crecer dentro del pueblo, el pecado no va a crecer dentro, gloria a Dios, de los lugares de reuniones. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude. Gloria a Dios, no es que estamos hablando, hermano, gloria a Dios, con autoritarismo, sino que estamos hablando con toda humildad y aconsejando en el amor de Cristo, que cuando algún siervo nos aconseja, cuando algún siervo nos llama la atención, nosotros podamos recibir, podamos decir: amén, hermano. Voy a pedir ayuda, que el Señor me ayude, voy a tratar de mejorar, voy a tratar de hacer la voluntad del Señor. Y que los siervos también, gloria a Dios, puedan ser de ejemplo, hombres y mujeres espirituales. Miramos, tal vez digamos: hermano, pero esto en el Antiguo Testamento es... vamos a mirar versículos en el Nuevo Testamento que habla sobre el juzgar. Y como dije, cuando hablamos de juzgar no estamos hablando de un juicio condenativo. Estamos hablando de aconsejar, de amonestar, con el fin de aquella alma que no se pierda, sino que un día esté delante de la presencia de nuestro Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, miramos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3. Que la palabra de Dios sea, gloria a Dios, firme en esta noche, hermano. Dice así. Acá el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, porque en aquel entonces hubo un caso de inmoralidad, gloria a Dios. Hubo tal caso que ni se nombraba, hermano, entre los gentiles. Y dice que los hermanos es como que estaban tranquilos, no tomaban carta sobre el asunto, como quien dice. Y Pablo, a través de esta carta, les dice esto. Versículo 2 vamos a leer para que se pueda entender, ¿no? Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, como dije recién, en aquel entonces había pasado algo que era inmoral delante de la presencia de Dios. Y los hermanos de Corinto estaban ahí como tranquilos, pero Pablo dice: yo les escribo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, que reprocho tal cosa, que reprocho lo que se ha cometido. Estaba juzgando, estaba dando a entender que él estaba totalmente desacuerdo con lo que se estaba haciendo o con lo que hizo esta persona. Estaba amonestando, hermano. Por eso el juzgar es amonestar, llamar la atención, hacerle ver lo que aquella persona hizo no está de acuerdo a lo que Dios estableció a través de su palabra. Aquella persona podía decir: no solamente Dios juzga, pero Pablo dice: yo, gloria a Dios, estoy en desacuerdo, estoy reprochando, gloria a Dios, al que hizo tal cosa. Estaba juzgando, hermano, a través de aquella carta.
Versículo 6 dice así, capítulo 6 dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Muchas veces puede acontecer cosas dentro de los puntos de reuniones, hermanos, y en vez que tratemos esas cosas entre hombres espirituales, no lo hacemos, sino que comentamos al vecino, a la vecina, que aquella persona me hizo esto, aquella persona me hizo lo otro, y eso, hermano, se va agrandando. Porque aquel vecino, aquella vecina tal vez no conoce a Dios, y yo voy y le digo, ¿sabes lo que me hizo aquel? Me hizo esto, me hizo lo otro. Y eso es una mancha para el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol dice, ¿osan, quieren ir en juicio delante de un injusto y no delante de los santos? Que los santos, gloria a Dios, puedan juzgar, puedan resolver tal caso, hermano. Pero que eso se acorte. Gloria a Dios, que eso ya no exista más, como quien dice, sino que se corte y que nosotros podamos decir, hermano, yo te hice esto, ¿me perdonás? Sí, amén, te perdono, hermano. Y nos abrazamos y lloramos delante de la presencia de Dios. Y se corta esa contienda, se corta esa división, se corta esa murmuración, porque los hombres espirituales están allí, gloria a Dios, para mantener el orden de la iglesia. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Versículo más. Y ya, gloria a Dios, terminamos lo que es juzgar, que no se trata de que nosotros no llamemos la atención, sino que se trata de que no hagamos un juicio condenativo, un juicio condenatorio. Si bien podemos amonestarnos, podemos llamarnos la atención unos a otros, con el fin de que mejoremos y dejemos de hacer lo que estamos haciendo y un día estemos todos delante de la presencia de Dios. Libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice así la Sagrada Escritura: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Qué lindo, hermano, fíjese la forma que nos empieza hablando este versículo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, si usted está viendo que algún hermano, gloria a Dios, está haciendo algo indebido, algo inmoral, gloria a Dios, y usted es una persona espiritual, puede acercarse al hermano, puede acercarse a la hermana, puede acercarse a aquella persona con todo ese temor, esa humildad. Hermano, fíjese lo que dice la palabra de Dios, que no tenemos que hacer ciertas cosas, porque muchas veces podemos ver que se está haciendo algo indebido, gloria a Dios, y empezamos a repartir por todos lados. El hermano Julián no estaba haciendo esto y yo le cuento al hermano, y el otro hermano va y le cuenta al otro hermano, y el otro hermano, y se arma en la iglesia. No, sino que si veo algo que está haciendo algo indebido y soy consciente de que soy una persona espiritual, me acerco al hermano con todo temor, con toda humildad, hermano, para que eso, hermano, se corte, muera, gloria a Dios, y el hermano pueda recapacitar y pueda decir, amén, hermano, gloria a Dios, me reconozco que estuve haciendo mal, y pueda buscar la presencia de Dios. Pero dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué quiero decir con esto? No dejarnos guiar por los chismes, hermano. Porque muchas veces le vi al hermano y el chisme empieza a abarcar, y muchas veces no sabemos si es verdad o es mentira. Por eso lo ideal sería que si la persona está viendo que se está haciendo algo indebido, que se acerque, gloria a Dios, por supuesto, si es una persona espiritual, que no sea como Moisés en aquel entonces, ¿no? Que quiso llamar la atención y dice, no, si vos mataste al egipcio ayer, gloria a Dios, sino que, gloria a Dios, seamos personas espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjese cómo recalca el apóstol,
que la persona que va a llamar la atención o que llama la atención tiene que ser una persona espiritual, que anda en el espíritu, gloria a Dios, que se mueva en el espíritu. Dice así, restauradle con el espíritu de mansedumbre. No, gloria a Dios, que vaya, hermano, con prepotencia, no, sino con toda mansedumbre, con toda humildad, con todo temor, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No podemos, hermano, gloria a Dios, ir y matarlo al hermano. No, sino que tenemos que ir con toda paciencia, con toda mansedumbre, considerándote, hermano, lo que estamos haciendo, hermano, lo que de la forma que estamos hablando, de la forma que estamos andando, no está siendo agradable delante de la presencia de Dios. Por eso, considerándonos a nosotros mismos en todo tiempo, no sea cosa que nosotros también, gloria a Dios, en un día nos encontremos allí medio débil y cometamos ciertas cosas que no sean agradables delante de la presencia de Dios, y no nos va a gustar si alguien viene y ¡pum! Nos lastima, nos hiere, gloria a Dios, o muchas veces nos mata, hermano, a través de aquella reprensión duramente, no, sino que con toda paciencia. Con esto no quiere decir que no reprendamos. Podemos reprender, podemos llamar la atención, podemos exhortar, amonestar a través de la Sagrada Escritura, lo podemos hacer, hermano, pero con toda mansedumbre, con toda humildad, considerándonos como nosotros mismos. Gloria a Dios, porque nosotros no estamos ajenos de fallar, no estamos ajenos de caer, hermano. Somos personas, que Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros, hermano. Por eso que el Señor nos ayude en esta noche. Volvemos al libro de San Mateo, que ya leo los últimos versículos y vamos a dar por finalizado esta transmisión que estamos haciendo. Cristo dice, y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo, como mencionamos recién, la persona que va a llamar la atención o que va a aconsejar, va a exhortar, va a amonestar, tiene que ser una persona espiritual. No sea cosa que quiera sacar la viga que está en el ojo del hermano, pero tiene semejante, gloria a Dios, que no sea cosa que quiera sacar la paja que está en el ojo del hermano, pero tenga, hermano, una viga en su ojo. Si usted busca en el diccionario una viga, quiere decir un tirante, una madera. Que el Señor nos ayude, ¿no? Porque muchas veces, gloria a Dios, queremos llamar la atención, queremos actuar espiritualmente, pero nuestro testimonio, nuestra conducta no nos está acompañando. Por eso que el Señor nos ayude. Dice, o ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo de tu hermano y aquí la viga en el ojo tuyo? Hermano, voy a hacer una comparación en esta noche, porque muchas veces queremos, gloria a Dios, exhortar, amonestar, aconsejar a los hermanos, pero nosotros no estamos en condición. Y voy a hacer una comparación para que podamos entender. Si el hermano en esta noche tiene una basurita en el ojo, yo para sacar la basura que tiene en el ojo el hermano, yo tengo que tener una visión clara. Gloria a Dios, cosa que le dé el tacto justo para sacar la basura que está en el ojo de mi hermano. Si yo no tengo una visión clara, yo puedo meter el dedo y lo puedo lastimar, lo puedo herir. Hermanos, podemos aconsejar, podemos, como mencioné, gloria a Dios, pero que todo sea conforme a la voluntad de Dios y que lo hagamos con mansedumbre, que lo hagamos con temor, con humildad, gloria a Dios, no teniendo autoritarismo sobre las almas, gloria a Dios. Y como mencioné recién, si el hermano tiene una basura en el ojo, yo tengo que tener una visión clara, cosa que yo le dé el tacto justo y pueda sacar la basura. Por eso acá dice las Escrituras, ¿cómo dirás, hermano, déjame sacarte la basurita que tenés en el ojo y yo también tengo una basura? Y al tener una basura en el ojo no tengo una visión clara.
Y cuando quiera sacar la basura que está en el ojo de mi hermano, al no tener una visión clara, puedo, gloria a Dios, meterle el dedo en el ojo a mi hermano y lo puedo lastimar. Por eso la persona que está, gloria a Dios, capacitada o autorizada a través de las Escrituras para llamar la atención, tiene que ser una persona espiritual, porque lo va a hacer con mansedumbre, lo va a hacer con humildad, lo va a hacer con temor, gloria a Dios, considerándose a sí mismo. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien lo que yo mencioné recién, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primeramente, acomodemos nuestras vidas antes de querer aconsejar, de querer llamar la atención al hermano. Acomodemos nuestra vida, que cuando vayamos y le llamemos la atención, el hermano va a decir amén, amén, hermano. ¿Por qué? Porque está viendo nuestro testimonio, nuestra conducta. Aunque muchas veces nos van a rechazar, hermano, pero si usted está siendo un hombre espiritual, si usted está teniendo un buen testimonio, una conducta agradable delante de la presencia de Dios, y cuando da un consejo, cuando da una amonestación le rechaza, gloria a Dios, solamente encomiende al Señor, gloria a Dios. Y también dice la palabra de Dios que, gloria a Dios, que aunque muchas veces suframos persecuciones y aunque muchas veces se digan mentiras sobre nuestra vida, que nosotros nos alegremos y nos gocemos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Pero como dije recién, usted y yo tenemos que tener esa confianza, que aunque no nos reciban el consejo, tenemos que tener esa confianza de que nosotros somos hombres y mujeres espirituales. O sea, que si sufrimos desprecios, si sufrimos crítica, no sea por, gloria a Dios, por las cosas malas que haya en nuestra vida, sino que suframos como siervos de Jesucristo. Versículo 6 y terminamos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea cosa que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, cuando hablamos de perla, está hablando de algo muy valioso. Jesucristo en una parábola considera que el reino de Dios es como una perla valiosa. Que dice que un hombre encontró una perla muy valiosa, fue y vendió todos sus bienes, sus campos, con tal de comprar aquella perla. Y como Jesucristo decía que el reino de Dios es como una perla. ¿Qué quiero decir con esto? Aquello valioso que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha regalado, no la perdamos por las cosas del mundo. Cuando habla de los perros, cuando habla de los cerdos, la Sagrada Escritura se refiere a aquella persona que un día estuvo en la presencia de Dios, que un día lloró en la presencia de Dios, que un día experimentó la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, pero llegó, gloria a Dios, el punto, no se sabe muchas veces el motivo, pero gloria a Dios, que salió de la presencia de Dios y nuevamente empezó a revolcarse en los pecados, nuevamente empezó a revolcarse en las cosas de este mundo. Por eso, gloria a Dios, no tiremos nuestras perlas, no tiremos lo valioso que Dios ha puesto en estas manos por las cosas de este mundo. Hagamos como aquel hombre que encontró aquella perla y fue y vendió todos sus bienes, vendió los campos, vendió las riquezas que tenía en su posesión y compró aquella perla. Gloria a Dios, si hemos hallado la perla en esta noche, despojémonos de las cosas viejas, despojémonos del viejo hombre y tomemos con fuerza aquella perla, gloria a Dios, y no las echemos, hermano, en el mundo. Gloria a Dios, no la cambiemos por nada de lo que el mundo nos ofrece.
Hay un proverbio que dice: compra la verdad y no la venda. Gloria a Dios, compra la gracia, compra la verdad. ¿Y cómo se compra? Estando en la presencia del Señor. Tenemos que pagar un precio. Señor, alcánzame tu gracia, alcánzame tu presencia, Señor. Dame sabiduría, dame conocimiento, dame talento, dame capacidades, Señor. No con el fin de que yo me enaltezca, sino de poder ser de edificación para el pueblo, de poder ser de edificación para la iglesia. Y todo lo que el Señor te da allí en lo secreto, allí en oración, hermano, gloria a Dios, no la tiremos al mundo, no la volquemos al mundo, sino que seamos cuidadosos y valoremos y cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso dice: no dé los santos a los perros. Allí usted puede leer, gloria a Dios, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23, habla de aquellas personas que un día estuvieron en la presencia de Dios, que un día se apartaron de las contaminaciones de este mundo, pero, gloria a Dios, no sabemos tal vez el motivo, pero volvieron nuevamente, volvieron a las cosas del mundo, volvieron a revolcarse en el pecado. Y eso le pasa como el proverbio que dice, gloria a Dios, que el perro y la puerca o la cerda o el chancho recién lavado vuelve a revolcarse en el estiércol. El Señor nos perdonó, el Señor nos limpió, el Señor nos ha dado algo muy valioso, que es la salvación de nuestra alma. Hermanos, no volvamos a revolcarnos en el pecado, no volvamos a comer, gloria a Dios, las cosas que un día hemos dejado, sino que seámosles fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro hermano Lucas está orando y así damos por finalizado este vivo en esta noche. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a estar orando ahora y dándole gracias al Señor por la palabra, amén. Somos bienaventurados, somos privilegiados de poder escuchar la palabra del Señor, amén. Muy clara la palabra del Señor, que el hacerle ver entre lo bueno y lo malo al prójimo, al hermano, es estar juzgando. Es juzgar, pero es hacerle ver el error al hermano, es estar juzgando. Amén. No es condenar. Muchas veces uno, como dice el hermano, que pareciera que condena, pero el hermano lo explicó muy claramente. Mejor no añadirle más de lo que el hermano lo explicó. La verdad que una gran bendición. Y vamos a estar orando en esta hora, amén, porque Dios nos ha dado un privilegio de escuchar el mensaje muy claro, amén, hermanos. Así que vamos a estar orando en esta hora. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. No hay nada más que añadir, Dios mío, que explicar, porque está todo muy claro, Padre Santo, y el que tenga oídos para oír, creo que todos tenemos oídos, yo tengo oído, he oído tu palabra. Atienda lo que el Espíritu habla a la iglesia. Muy claramente has hablado, siempre has hablado claramente tú, Señor amado. Padre, por eso te damos gracia, te damos la gloria, te damos la honra, Padre Santo, por permitirlo al hermano David, compartir tu palabra, hablar con tanta claridad, aún con comparaciones, Dios mío, y con denuedo. Te damos gracias, Padre Santo, porque hoy he podido deleitarme en tu palabra, hemos podido deleitarnos en tu palabra, hemos podido comer bien, Padre Santo, para poder estar en pie, Padre, para poder hacer bien las cosas, Señor amado, conforme está escrito, Padre. Por eso te damos la gloria y la honra. Tú bendiga a mis hermanos que están del otro lado, Señor. Tú bendiga los ministerios, cada varón, cada mujer, Dios mío. Tú fortalezca a tu siervo, a tus siervas, Padre Santo. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y te damos la gloria y la honra, Señor amado. Y será hasta cuando tú permitas nuevamente que se hable tu palabra, Padre. Toda la gloria es tuya, mi Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos la gracia por la compañía del otro lado y como mencionamos, los días viernes a las 8 de la noche, gloria a Dios, tenemos el programa radial
puestos los ojos en Jesús a través del perfil de Facebook, mi perfil de Facebook, o si no lo puede escuchar a través de la radio 93.7 Radio Antorcha. Dios lo bendiga grandemente en esta noche. Gloria a Dios, gracias Jesús. Amén.